por eso quiero agradeceros muchísimo vuestra presencia, también vuestro trabajo, porque yo creo que al final esa inoculación, ¿no?, que quiere hacernos la derecha y la extrema derecha del miedo y del odio no es más que una estrategia, porque el miedo y el odio nos hacen esclavos y no queremos ser esclavos, queremos ser libres, queremos alzar la voz y queremos sobre todo tener dignidad como generación. Y yo ahí sí que os quiero agradecer de nuevo vuestra presencia, vuestra labor, cómo lucháis por los derechos de todos, por los derechos humanos en redes sociales, en un espacio tan complicado, pero ahí sí que me vais a permitir que especialmente agradezca a Sara el trabajo que hace y lo que tiene que aguantar. Lo que tiene que aguantar, porque ser mujer en el espacio público, ser mujer con voz y ser mujer con poder mediático es algo que a la derecha y a la ultraderecha le molesta muchísimo. Es algo que no pueden soportar porque creen que nosotras somos floreros a los que solamente pueden cosificarnos, que nosotras no podemos ser sujetos políticos, y yo me alegro de que alguien como Sara también ponga un poco en el espejo a esta gente y sobre todo que nos haga sentir a todas que hacer política también es para nosotras, que comunicar también es para nosotras, que vamos a conquistar y a liderar los espacios públicos y que para ello no vamos a pedir ni perdón ni permiso. Así que muchísimas gracias y os dejo con Víctor. Bon dia a totes i a tots, benvinguts i benvingudes a Catalunya, a este Global Mobilization Progressive, que al final es una muestra de lo que debemos hacer, de unirnos, en un momento en el que nos dicen que todo está polarizado entre aquellos que dicen cosas nazis y aquellos que las estamos combatiendo, por cierto, en un momento en el que necesitamos más unidad que nunca. Qué mejor ejemplo que tengamos ya una secretaria general electa como Arantzazu y que vaya a ser secretaria general el 31 de mayo en el Congreso de Juventudes Socialistas de España. Porque la unidad se trabaja, se practica y sobre todo se ejerce. Y hoy estamos haciendo un ejercicio de unidad, todos y todas, contentos, alegres, empáticos y entusiasmados en un momento que ya digo que es clave. Porque ahora mismo van a venir todos aquellos fachas que han sido toda la vida fascistas, que han estado escondidos debajo de las piedras o votando al Partido Popular, a decirnos que tenemos que abandonar el poder y tenemos que bajar los brazos. Y por eso tenemos que hacer una gran entente, todos los progresistas de este país, y decirles que el mayor movimiento o el mayor gobierno que representa a los socialdemócratas, pero a lo mejor a la gente que no se siente socialdemócrata y que ve en Pedro Sánchez un liderazgo potente y también importante a la hora de afrontar los retos, decirles que aquí estamos. Aquí estamos en un momento, me permitiré recordar, y me ciño a los tiempos, que es verdad que vamos muy tasados, pero hoy hace 120 años, hoy 17 de abril, 120 años que las Juventudes Socialistas de España celebraron su primer congreso. El 17 de abril se constituía la Federación de Juventudes Socialistas de España, una organización en la que veo a mucha gente que ha pertenecido, algunos con más canas que otros, algunos que ya nos jubilamos por suerte o por desgracia, pero veo a compañeros y compañeras que tejieron esa red y esa alianza que nos ha llevado hasta aquí, que nos ha llevado hasta ahora. Agradecer a las Juventudes Socialistas de Cataluña por ese trabajo, Laura, en estos tiempos, pero también en lo que viene, porque lo que viene siempre es mejor, por eso somos progresistas. Agradecer esa colaboración y sobre todo esa mirada al futuro y a los retos que tenemos. En un momento en el que nos dicen que no se puede hacer nada con la vivienda, claro que tenemos que ser más valientes con la vivienda. En un momento en el que nos dicen que miremos hacia otro lado en los conflictos en Oriente Medio, claro que vamos a mirar de frente a los conflictos en Oriente Medio. En un momento que nos dicen que hay un 44% de hombres que dicen que el feminismo se ha pasado de la raya, les diremos que había esclavistas que decían que un 44% de esclavos se pasaron de la raya en su día. Vamos a decirles a toda esa gente que estamos hoy con un panel con grandes amigos y compañeros, con Alan, con Juan y con Sara, también Sara luchando como siempre al capdavant, a la bandera del progreso. Les vamos a decir que estamos para ser útiles al futuro, para ser útiles al presente y sobre todo para que no nos digan que no estuvimos en un momento determinado en el lado correcto de la historia. Muchas gracias y endavant.
A mí ahora me toca presentar a los tres ponentes, pero la verdad es que estoy segura que todos en la sala y todas en la sala les conocéis de sobra, pero brevemente, Sara Santolaya, analista política con muchísimo impacto en redes sociales, conocida por decir las cosas con contundencia, y eso hace que llegues, ¿no?, que seas una de las voces más influyentes ahora mismo a nivel de análisis político. Alan Barroso, analista político y creador de contenido digital, especializado también en explicar los fenómenos políticos y económicos y mediáticos y hacerlo con un enfoque pedagógico. Y Juan Hernández Anuj, streamer y creador de contenido y también famoso por sus directos en Twitch. Empezamos con la primera ronda y, si me lo permitís, quería empezar porque vosotros mismos y tú misma nos podéis explicar un poco quiénes sois, pero sobre todo en qué momento plantasteis cara. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vemos precisamente que hace la extrema derecha es intentar deshumanizarnos, intentar que no empaticemos con el otro y crear un espacio en el que no existe la conversación, y esa conversación se cambia por bulos en redes sociales, se cambia por gente más cobarde que detrás de unos perfiles se atreve a atacar, intentando, ¿no?, que no tengamos estos espacios de conversación. Creo que en estos tiempos es todavía más importante poder conocer directamente qué es lo que nos mueve cuando intentamos influir. Alan, ¿empezamos contigo? Venga. Bueno, un placer, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí de vuelta en Barcelona, una ciudad que quiero mucho, y además en algo tan importante, porque hoy en día la batalla fundamental no está en las tonterías que nos echamos en cara, yo incluido, en el día a día, sino en lo que tenemos fuera de nuestras, ahora precisamente sí, fronteras, y no son precisamente los migrantes, sino que son precisamente pues, gente de otro color, concretamente naranja, que nos aterroriza día a día, y algunos, más que aterrorizarlos, los mata, por desgracia. Yo cuando empecé a intervenir en redes sociales lo hice pensando sobre todo en el concepto de socialización política. Yo hice políticas aquí en Barcelona y estudiábamos con manuales antiguos que la socialización política se aprendía o en la escuela o en el trabajo o en la familia. Si tú eras un militante socialista toda la vida, es probable que tu hijo también fuese un militante socialista. Si tú vas a clase y tenías al típico profe rojo que te contaba la guerra civil de una manera diferente que no aparece en los manuales que te ponen en el instituto, igual aprenderías. Eso se rompió. Ahora los chavales, y ya no solo los chavales, absolutamente todo el mundo, porque solamente hay que echar un vistazo a lo que llevan en el metro, la gente cuando va al trabajo lleva el móvil puesto, cuando está en casa, incluso más que ver la televisión, tiene el móvil puesto, donde se está haciendo la batalla, donde la gente está sacando sus ideas y decidiendo qué pensar sobre lo que ocurre cada día en el mundo, es en las malditas redes sociales. Entonces, claro, ahí había dos opciones. Una es decir, la gente debería volver a estudiar y leerse libros larguísimos, o había un programa maravilloso en la España de la transición que se llamaba La Clave, en la que discutían sobre anarquismo durante 3 horas seguidas, y otra es aceptar que eso ya no existe y que hay que intervenir con las oportunidades que son oportunidades y las cosas horribles que hay ahora mismo también. Entonces cogí el móvil y empecé a hablar realmente desde el corazón, sin una estrategia, y yo a cualquier persona que me esté viendo ahora y que alguna vez haya tenido la inquietud de igual esto que he escuchado me parece una mierda, pues grábate y di esto me parece una mierda, explícalo, no tengas miedo, todos hemos dado pena cuando empezamos. Yo no os voy a poner mis vídeos de cuando empecé, no, están borrados, no los podéis ver, entonces, pero todo el mundo se va a sentir raro a la hora de empezar, pero merece la pena empezar porque la batalla del futuro está ahí. Estaba hace 6 años o 7 años cuando empecé yo, pero es que lo va a estar todavía más en la época que viene ahora, y se está demostrando que con trabajo, con tesón y con voluntad y creyéndoselo de verdad, la cosa es creérselo. Yo me lo creo profundamente, hasta el tuétano me lo creo. De verdad funciona, os lo garantizo que funciona. Sara. Anuj. Que no puedo con la uñita. Vale, ya está. Perdón. Buen día, buenos días. Bueno, yo decía, a ver, ¿cómo empezamos? Porque yo soy tengo mucha energía. Quizás soy un poco dura a primera hora de la mañana. Entonces, pero he visto aquí un ambiente que todos están y todas muy animados. Lo primero, no gracias. No es primera hora, no es primera hora. Solo bueno, ya. Para Abascal sí. Claro, para Abascal sí, yo siempre pienso... El fascismo hay que combatirlo, y para Abascal sí. Por ahora estarán con un churrito. Lo primero, gracias. Gracias por la invitación. Me encanta Barcelona, me encanta además estar rodeada de gente comprometida. Se lo contaba antes a los compañeros. Digo, últimamente llevo unas semanas en las que voy con gorra, gafitas. No me las he tenido que poner porque he dicho, somos todos rojos. Entonces no va a haber mucho problema. Pero preguntabas, Laura,
¿cómo empiezas, no? ¿Por qué empiezas? ¿Cómo y dónde? Bueno, yo trabajo principalmente en los medios de comunicación. Digitalmente hago lo que puedo. Es como un cactus. Lo tengo ahí, a veces me asomo, lo riego y cuando tuiteo la lío. Entonces intento rebajar. Pero cuando a mí me dicen por qué, yo creo que es desde el principio, desde que naces. Es decir, esto va de principios y los principios te acompañan en el colegio, te acompañan en el instituto, te acompañan en la universidad, te acompañan cuando te dedicas a tus primeros curros, cuando haces asociacionismo, cuando participas en movimientos sociales y cuando trabajas en un medio de comunicación. A mí mis principios me han acompañado siempre. Cuando era una estudiante, cuando hacía un programa de radio local, cuando vigilaba una piscina en verano y cuando trabajas en una televisión, en un programa de máxima audiencia. Yo creo que eso es lo verdaderamente importante, que te acompañen y que sobre todo no los olvides. Y creo que esto hace que a día de hoy, desde el máximo rigor y que incluso a veces metemos la pata, porque errores cometemos todos, mentiras solo unos pocos. Yo nunca voy a decir que el IVA de los libros está al 21%, voy a intentar evitarlo, pero la realidad es que los principios tienen que estar ahí, porque en los medios de comunicación está habiendo mucha basura desinformativa. No solo en las redes sociales, también en los propios medios. Estamos viendo debates en los últimos tiempos donde se equipara a un terraplanista con un científico, donde se equipara a una víctima con un agresor. Hay medios de comunicación que no entienden que la víctima de un violador no tiene que discutir con su violador. Hay medios de comunicación que no entienden que una persona que está siendo acosada, agredida, no tiene que compartir mesa con su acosador o con su agresor. Entonces esos principios te marcan y te guían el camino. Yo he estado en muchas mesas, en varios programas en estos años, a diario, y siempre me he negado a legitimar violencia fascista y siempre me he negado a ningunear el discurso de mujeres, de la población migrante, del colectivo LGTBI, de las personas trans, porque esto se está haciendo y se está haciendo de forma feroz para destruir. Así que desde el primer día hasta el último, los principios por delante. Se duerme mejor aunque se coma peor. A ver, yo creo que soy un poco diferente en ese sentido, pero no estoy en televisión, no creo que lo esté. No es mi espacio, quiero decir, o sea, no. Y de hecho, yo creo un poco la diferencia dentro de el formato que hago, que al final es como un programa de televisión, que es en Twitch, pero siendo yo más un individuo que dirige una conversación o que dirige diferentes temas, tal vez no se centra tanto en, desde mi perspectiva a lo mejor, tanto intentar, puede ser convencer o puede ser que mantener una serie concreta, sino de algo que yo creo que también es un problema en general, que es crear espacios. O sea, tener lugares donde gente que pueda ser progresista, pero incluso no pueda serlo, pueda estar en un lugar que sienta cómodo, porque creo que ese es el canal en el que después al final la gente termina aprovechando para poder entender ideas. Y eso es cierto que dentro del motivo por el que una persona u otra puede tener una idea, sobre todo en los momentos que estamos ahora, y ahí yo sí que tengo que decir, por la polarización y por la forma en la que, como tú dices, los medios cada vez tienen más agendas y muchas de esas agendas son económicas y que tienen una serie de objetivos políticos, las personas muchas veces no se pueden fiar del sistema. O sea, toda la estructura que se está creando ahora mismo es una consecuencia de la falta de confianza en las administraciones, de la falta de confianza en los medios, de la falta de confianza en la colectividad. ¿Qué queda cuando no confías en nadie? No queda nada. Y ahí es cuando precisamente se hace hueco mucha gente que en redes sociales se intenta aprovechar de esas personas que están desamparadas por un modelo que está caducando. Y es precisamente estos espacios donde deberíamos de plantear qué hacer para que no caduque o para reformar esa situación. Porque al final la colectividad no creo que sea una cuestión simplemente de comunicación, sino que es una cuestión de actitud. Si la gente se siente expulsada o se siente desamparada, sea de quien sea, no se puede simplemente decirles que tienen que venir. Hay que estar con ellos para que sepan
que hay alguien que verdaderamente se preocupa y no que le dice que se preocupa. Entonces... Pero yo estoy en contra de que haya polarización. No sé si... oye, esto es un debate, charla, ¿no? Se puede participar. Vaya melón, Sara, ¿no? Teníamos mucho tiempo para hablar. Vale, entonces me callo. No, pero... No. Pues se puede... Yo creo que no hay polarización. Creo que nos están intentando decir que hay polarización, que nos lo están introduciendo hasta en el menú. Aquí, oye, podemos estar en desacuerdo, pero polarización es algo, dos bandos, equiparable, unos y otros. Ostras, cuando uno sube en el Congreso a encararse, a poder llegar a las manos, cuando una presidenta de una comunidad como es Madrid llama hijo de puta al presidente del gobierno, y cuando hay tanta violencia de un lado y los otros están poniendo la otra mejilla, algunos, otros yo creo que están espabilando y pasando al combate, pero les ha costado. No hay polarización, hay violencia y hay medios, como tú dices, que hay empresas poniendo pasta y dinero, bancos, eléctricas, todo Cristo que está diciendo, habla de polarización y de que todo está crispado. O sea, ¿no crees que interesa eso? Yo, no creo que venga de ahora, creo que la polarización es un fenómeno que se va dando ya durante prácticamente 20 o 30 años, sobre todo a partir de que los medios empiezan a perder sus propios modelos de financiación. Entonces, polarización yo creo que hay. Podemos describirla, puede ser desde la línea de la que hablas tú, en la que a lo mejor puede ser algo más concentrado y agresivo, pero yo creo que eso tiene una parte, es decir, la polarización es una consecuencia de que las personas se sientan desamparadas de toda la estructura en la que viven, porque al final lo que hacen es intentar buscar un lugar, y las dinámicas de comunicación, y eso en parte que para lo que estamos hablando aquí, cuando el sistema falla en conseguir crear consenso, la polarización llega, porque la gente no puede permitirse simplemente esperar. O sea, las personas están desesperadas por vivir bien. Si alguien no ofrece soluciones, y ahí es donde precisamente yo creo que hay que fijarse en Estados Unidos. O sea, Donald Trump no llega al poder porque sí. Donald Trump llega al poder porque se aferra a un grupo de personas que están completamente desamparadas o que consideran que no están relacionadas con el sistema, y lo que hace es precisamente aprovechar eso. Polarizar es una consecuencia de la falta de colectividad, porque es cuando las personas están divididas e individualizadas, cuando tú puedes aprovecharte para conseguir canalizarlas hacia tus propias ideas. Entonces yo creo que hay una polarización, y de hecho España en particular, y aquí podríamos ahondar más o menos, pero por las batallas políticas que se dan entre diferentes grupos, los medios, podemos ver Telemadrid o podemos ver diferentes medios, tanto públicos como privados, que hay una batalla muy implicada en eso. Si las personas no pueden creer en los medios, es muy difícil que puedan creer en algo, porque si quien te informa no te puede dar una referencia, ¿quién te la puede dar? Yo, si me permitís, os lo cojo, es decir, tiramos de ese hilo si os parece bien, porque creo que en el fondo es un poco el fondo de la cuestión, y esa es la parte que íbamos ahora, a meternos a ese fondo, porque en el fondo estamos hablando de relato. La diferencia es que hay un relato que intenta ser pedagógico, que intenta ser riguroso, que intenta construir con datos, ¿no?, y con certezas, y hay otro relato que está hecho desde la violencia y desde el populismo y los vídeos rápidos de un minuto. Y muchas veces, cuando todos y todas los que nos dedicamos a esto, vemos incluso como una línea, ¿no?, entre el hacer pedagogía política y el crear impacto en redes. Siempre, a veces nos debatimos qué es mejor, explicar, ¿no?, lo que estamos desarrollando, la política pública, a quién afecta y cómo impacta esto, o conseguir el impacto a miles y miles de personas. Y eso es un poco también lo que conseguís vosotros y vosotras con vuestras voces, que a veces nosotros, desde la parte más política, no somos capaces de conseguir hacer llegar ese mensaje. Y por tanto, en el fondo, la pregunta siguiente iba en este sentido, que es, y Alan, voy contigo, ¿no?, ¿cómo podemos conseguir hacer pedagogía política a la vez que conseguimos impacto? ¿Es posible? ¿Es imposible? Es una lástima no seguir con el otro debate, pero después lo seguimos. Pero yo creo que hemos cometido un error desde posiciones progresistas durante demasiado tiempo, y era pensar que frente al grito teníamos que responder un Excel. Y decir, no, mira, aquí tengo todos estos datos que demuestran que realmente no estamos tan mal como tú dices. No, ya, pero estoy jodido, me cuesta dormir por las noches porque no sé qué va a ser de mí. No estás tan mal.
Claro, si tú le das el dato frío frente a una imagen, esto es como cuando se habla sobre el hambre en el mundo, no es lo mismo decir pasa hambre 1 millón de personas que te pongan una foto de un niño desnutrido con la tripa inflada y a punto de morir. Una imagen siempre impacta mucho más. ¿Significa que tiene la misma calidad informativa? Bueno, claro que no. Evidentemente un dato en bruto y además contrastado es muchísimo mejor. ¿Puedes movilizar, puedes llegar, puedes convencer con un simple dato? No. Entonces yo creo que tenemos que aprender que eso ha sido un error que hemos cometido demasiado tiempo, sobre todo aquellas personas que están más metidas dentro de la academia, que por ser rigurosos se han quedado como los carcas a los que no escucha absolutamente nadie. Entonces hay que ser lo suficiente inteligente, y esto es complicado, para ser capaz de combinar las dos cosas. Porque frente a una idea, y lo que tienen ellos, bueno, una idea, en fin, más bien un grito, pero frente a lo que ellos proponen, nosotros tenemos que proponer otra cosa que sea igual de seductora o más incluso. La base, y se coge un poco con lo que estabais comentando ahora, es que todos estamos realmente jodidos. La cosa es qué respuesta se le da al estar jodido. El ejemplo que ponía antes Juan con el asunto de Trump. Trump tenía razón en lo fundamental cuando le decía a la clase trabajadora de Estados Unidos, os han abandonado. Y la clase trabajadora decía, sí. Las administraciones demócratas han pesado más en los multimillonarios que en vosotros, y era así. Las empresas se fueron fuera de los Estados Unidos para producir lejos y acabar con los trabajos estadounidenses, sí. Y la culpa es de los mexicanos, la culpa es de los pobres, la culpa es de los chinos, la culpa es exactamente lo mismo que el LGTBI, la culpa es de una persona que tiene un color de piel diferente a ti, la culpa es de todo el mundo que realmente a la hora de la verdad está muchísimo más cerca de ti que desde luego cualquier tipo de naranja multimillonario que ahora gobierne a los Estados Unidos, o Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo al que se han atrevido a presentar como si fuese un tipo que hablase en nombre de alguien normal, de a pie. Entonces nuestra tarea no es decir no hay problema, nuestra tarea es decir entiendo tus problemas, pero vamos a darle una respuesta que es realista y que es lo que ahora en Estados Unidos está pasando al mismo tiempo. Me jode mucho decir esto porque yo soy profundamente nacionalista y no me gusta más España que otra cosa en el mundo, pero por desgracia muchas cosas que ocurren en nuestro país y en Europa son cosas que primero ocurren en los Estados Unidos, ahí se ensayan en ese laboratorio de locos que tienen y después lo recibimos. Por desgracia con Donald Trump pasó y después nos llegaron a nosotros nuestra versión de hermanos menores en color verde, un poco más mediocres y más torpes también, pero nos llegó con el tiempo. Y ahora lo que está pasando en Estados Unidos, mucha atención, es algo que en algún momento nosotros vamos a volver a experimentar, y es que cuando esta gente gobierna demostrando que todo lo que habían dicho era mentira, porque el problema es del chino, ¿no? El problema es del tipo que tenía una empresa en Wisconsin y se la llevó a China porque ahí iba a pagar unos salarios menores y iba a tener un margen mayor que se iba a quedar en su bolsillo. Ese era el drama fundamental que no se atrevieron a decir. Y ahora hay gente que lo está diciendo. Y que, cogiendo el mismo discurso que dijo Donald Trump, estáis desamparados, ha dicho, tenía razón Donald Trump, pero nosotros vamos a señalar a los verdaderos culpables, que no es la cobardía de señalar hacia abajo, sino de señalar hacia arriba. Y está funcionando. Y en la ciudad de Nueva York, que es la cuna del capitalismo, la cuna de Wall Street, la ciudad donde Donald Trump tiene su Trump Tower, de repente sale un tipo que se llama Zohran Mamdani y te lo revoluciona absolutamente todo. Y convence con un discurso que dice, estáis jodidos, pero no por culpa de quien creéis. Y yo creo que esa es la labor que tenemos que coger nosotros y lo vamos a conseguir. Lo que pasa es que estamos aprendiendo, pero creo que estamos en la buena dirección, desde luego. Puedo añadir. Te hago la pregunta y metes lo que quieras, ¿te parece? Vale. En este sentido, en Twitch tus debates son más en directo y por tanto las respuestas, las reacciones, incluso los conflictos son en directos. En estos espacios ¿se puede realmente debatir o en el fondo lo que se busca es el choque constante? O sea, yo creo que debatir en general es un acto de voluntad y sobre todo de paciencia. Cuando tú hablas con una persona que habla por un chat mientras tú estás haciendo un monólogo, más que debatir estás intentando que la otra persona te entienda. Yo creo que esa es un poco la base, ¿no? O sea, cuando comunicas en general lo primero que quieres es que la mayoría de personas te entiendan. Y cogiendo de este concepto de que te entiendan, Mamdani precisamente es ese ejemplo. Uno de los vídeos más conocidos de Mamdani es él en una esquina hablando con gente por la calle y uno le dice, mira, yo voto a Trump, pero me caes bien. No siempre consiste en que la otra persona piense como tú. Consiste en que esté en un entorno en el que
tú y otras personas que se preocupan, y eso es lo importante, que esté ahí, porque la victoria de Mandani no viene por la comunicación, no viene por estar en TikTok, viene porque tiene un grupo y porque tiene sindicatos y organizaciones que han estado tocando millones de puertas y que han estado con la gente día a día escuchando los problemas que tienen, y que es una cosa que durante mucho tiempo, y sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, los grupos socialdemócratas han perdido mucho. La institucionalidad es muy importante, estar en las instituciones hace que haga la ley, pero no hay forma de que la ley funcione si no hay grupos de presión en los barrios que terminen creando esa base. Porque cuando tú no estás en el barrio, la gente empieza a tener una romanización de la política y te ve como algo lejano. Y tienes que hablarle desde un púlpito y decirle, bueno, esto es así y yo pienso en ti. Pero cuando estás con la gente no necesita que se lo digas, sabe que estás con él. Entonces, cuando se hace pedagogía, sea en Twitch, sea donde sea, los espacios donde las personas están, se sienten cómodas. Y Mandani no ha triunfado encarándose excesivamente, sino dando esa sensación o generando ese espacio en el que hay gente que vale la pena ignorar y otra, que son todos los estadounidenses o muchos de ellos, que están insatisfechos, como pasa en este país, y se van a Vox o se van a votar a Trump, que en realidad es gente que hoy podría estar en Vox y que mañana va a estar en la opción que les garantice que las cosas van a funcionar y que van a poder dormir mejor. Sara, nos gustaría escuchar también tu opinión en este sentido. ¿Crees que tenemos que confrontar más los discursos? Y si te parece, hilo también con la siguiente pregunta. Hemos visto cómo te han atacado en los últimos meses, como por ser mujer, ser joven y decirles las cosas claras, ¿no? Has recibido ataques, bulos, desinformación, tanto en redes sociales como físicamente, como en la puerta de tu casa. También, ¿cómo vives esto? ¿Cómo está siendo esto en el día a día? ¿Esto te sigue dando ganas de seguir contestando o en algún momento también te planteas si merece la pena? Prometo no enrollarme. Si Alan sigue hablando de colores, voy a pensar que estamos con los frutis en un momento dado. No, varias cosas. Lo primero, estoy de acuerdo a la mitad. Es decir, yo creo que la estrategia comunicativa, tú lo sabes mejor, tiene que cambiar digitalmente. Pero creo que no debemos dejar nunca los datos. Creo que ser un carca a veces está bien. Es decir, una pizarrilla que se asome de vez en cuando no está de más. Porque tener la razón es tener la verdad. Estos hijos son... Bueno, perdón. Tener la razón es tener la verdad. Y tener la verdad tiene que ser en base a datos, informaciones rigurosas y a un trabajo hecho. El discurso de la extrema derecha llega porque ni lo piensan. Lenguaje corto, frase corta, simple, un viva España en algún lado, un viva Estados Unidos en el otro, y ya está. Y ya está. Y no se dan cuenta de lo que ha pasado por allí. Ellos están intentando generar una lucha de pobres contra pobres. De decirnos a los pobres que nuestro problema, por ejemplo, en nuestro barrio, cuando tenemos problemas para alquilar un piso, no es un fondo buitre, no es un ricachón que ha venido, ha vaciado un edificio entero donde vivía gente desde hacía más de 70 años, sino que es porque hay más inmigración en nuestro barrio. Eso es lo que están intentando hacer. Cuando la sanidad, hay unas listas de espera del carajo en comunidades, porque sabemos que muchas de estas competencias son autonómicas, lo que nos quieren decir es que, claro, es que cada vez viene más población de fuera que está en listas de espera. Los mismos que luego te dicen que son ilegales, que es curioso porque si bajas a la base de su mentira, su relato se cae. Porque se acaba cayendo con situaciones ilegales, con atención médica, pero bueno, esto ya son otro tipo de procesos administrativos, pero que yo creo que hay que contar cuando te están comentando, te están señalando con una fake news y con un bulo y con una desinformación. Por eso creo que el mensaje tiene que cambiar, que el mensaje que está llegando a los chavales seguramente sea Twitch, redes sociales, más que muchas cosas de medios, aunque también la juventud está viniendo a ver la tele y muchos de los digitales y muchas de las redes sociales, la mayoría se alimentan de programas de televisión, al igual que a la inversa. Ahora cuando algo es tendencia en X, también entra como tema en una escaleta en un programa. Y esto, de alguna forma, nos tiene que hacer diferentes. Ellos se van a atrever con todo. Yo he visto unas cosas, bueno, ahora esta semana, con la regularización de personas, con el voto, con
todos los bulos que están contando, ahí no podemos ir a empatar con, no, esto tal. No, hay que desmentir, hay que confrontar, hay que señalar que es un bulo y hay que perseguirlo. Por eso yo creo que no solo hay que contarlo rápido, directo, con un lenguaje para la juventud que se está jugando mucho y que yo creo, estoy de acuerdo con Juan en una cosa que decía, al final cuando la gente se siente desprotegida, que no tiene, acaba yendo a este tipo de negacionistas, de extremos que creen que les va a solucionar la vida, pero no, se la joden. Se la joden profundamente. La cosa es que creo que no debemos perder los datos, creo que no debemos perder el rigor sin ser un coñazo. Sin ser un coñazo. Sí. Perdón. No, dale. Contesta, por favor. No, que sobre lo de desmentir, es que a mí me fastidia eso, porque es que estamos todo el día desmintiendo o contestando. Eso es verdad. No sé qué, es el estar siempre a la defensiva. Vamos un paso por detrás. Un día a la ofensiva. O sea, yo quiero decirles, expropiese y que digan, no, pero que ha dicho este rojo, no sé qué, y que sean ellos los que se escandalicen por una vez. Porque es que nunca se escandalizan ellos. Somos nosotros los que... Bueno, algunas se escandalizan, pero con propuestas que remuevan de fondo lo que hay ahora mismo. Yo creo que, y a veces se ha tenido, y se va a volver a tener, os lo garantizo que se va a volver a tener, pero es que nos tienen arrinconados y defendiéndonos en el cuadrilátero y devolviendo golpes. Te desmiento este dato, te devuelvo este otro dato. Esto que han dicho los inmigrantes no es cierto, es de esta manera. Entonces llegas con la lengua fuera, agotado, porque estás todo el día teniendo que desmentir. Y además son muy buenos diciendo esas mentiras. Entonces, en eso me refería yo, que hay que dar una imagen distinta. Hay que contraponer una idea más fuerte a la idea que ellos están poniendo encima de la mesa. Y cuando decías lo de... No, es que ellos te dicen un viva España y se quedan tan anchos. Es que yo quiero decir viva España y quedarme tan ancho yo. Y yo quiero decir viva España y que viva España sea que viva nuestro orgullo de ser españoles, que no es el que tienen ellos, porque están sometidos a un tipo que les manda desde fuera. Lo hemos perdido. Y la bandera igual, cuando sacas la bandera y te cruzas con uno y te asustas. Me pasó una vez, lo voy a contar. Iba por la calle, me vienen dos tipos que eran más altos que yo por el lado, con una mascarilla, con la banderita de España, era en medio del COVID, y yo acojonado, digo, hoy me toca. Se me acercaban cada vez más, yo mirando así de reojo, tal, no sé qué. Me pasan por el lado y estaban hablando en inglés, eran unos guiris. Y yo estaba acojonado porque veía dos tíos ahí que tenían mala pinta con la banderita de España. Y digo, mira, estoy hasta los cojones de que tenga que ver la bandera en mi país y tenga que decir, a ver si estos tipos me van a decir algo, que no, joder. Pero sí que esa bandera nos representa mucho más a nosotros. Lo que pasa es que durante mucho tiempo representó una cosa terrorífica. Pero es que hay que recordar que en el siglo XIX esa bandera realmente se hizo por parte del liberalismo español en contra del absolutismo borbónico. Que, por cierto, ahora un juez Peinado habla de Fernando VII Le gusta, tiene la bandera. En sus saltos judiciales y demás. Pero que ese orgullo que en el siglo XIX fue rojigualdo y español liberal patriótico en contra del absolutismo, después se nos arrebató a punta de pistola y ahora está volviendo a ser otra vez de nosotros. Porque otros tienen otras banderas, tienen la de Israel, desde luego que les encanta, son incapaces ni siquiera de criticarla, cuando hay un maldito militar español, que es que te han perdido incluso el orgullo de la defensa del ejército de España. Y es que nos lo están dejando ahí, hay que cogerlo, cojámoslo, están dejando a España tirada por el suelo, recojámosla, están pisoteando la bandera, están poniendo America First ellos. Cuando son de Teruel, cuando son de Soria, pero ¿de qué va esta gente? Oye, ojo con Castilla y León, yo quiero decir viva España y que esté todo eso dentro, esa es mi conclusión. Dos cosas a esto. La primera, estoy de acuerdo en que vamos un paso por detrás. Es decir, porque desmentimos y atacamos. Y cuando desmentimos ya no se ve igual cuando atacamos porque nos hemos quedado desmintiendo. No hay que dejar de hacerlo, pero es verdad que es un rollo estar cada semana creyendo que marcan la agenda porque tienen dinero y medios para... En un momento ahora comunicativamente con la que está cayendo con la Kitchen, que estamos descubriendo no una trama de corrupción, sino una operación para tapar la corrupción con expresidente del gobierno incluido, altísimos cargos que ninguno va a pagar por ello y que no podemos hablar de la Kitchen porque nos están hablando de no sé qué gato y no sé qué rollo del otro día de tal. Dices,
¿Pero por qué? Y en eso estoy de acuerdo, que perdemos mucho tiempo desmintiendo y que siempre estamos recibiendo. En eso estoy de acuerdo, pero creo que aún así, con todos los filtros, los vídeos, a mí me entristece mucho cuando las cosas llegan a WhatsApp. Cuando de repente estoy viendo un estado de WhatsApp tranquilamente y me sale un ¿sabías que Pedro Sánchez ha robado 7 gatos y además y te metes en el enlace y yo contesto a la señora y digo esto es mentira, de verdad, no creas que periodistavalienteespaña.com te está diciendo la verdad, no, entonces no te vas a hacer un vídeo contra eso, pero ahí estoy de acuerdo con pasar a la ofensiva. Y luego estoy de acuerdo, creo que estamos todos con la bandera. O sea, en un momento en el que tenemos a la derecha más doblegada del mundo, que viene Netanyahu y le ponen una alfombra, que viene Donald Trump y le lamen la bota, que no son capaces de condenar un bombardeo donde han asesinado a más de 170 niñas, que tenemos a portavoces con un nivel que cuando se estaban quemando a miles de niñas en Palestina, en la Franja de Gaza, en medio de Eurovisión, te decía que te iba a votar a Israel sin escuchar la canción. Ese es el nivel humano e intelectual, pero también humano, porque yo creo que esto va de humanidad, va de que son unos canallas. Va de que hay que ser muy mala persona, muy mal tipo y muy mala tipa para en un momento en el que se está masacrando, se está asesinando, se está bombardeando, tú disfrutes, te pongas una camisetita, te hagas una taza y des una medalla. Y en eso yo estoy de acuerdo con Barroso que hay que reivindicar la bandera, que yo he tenido esa misma situación de ir por la calle a un tío, y me vais a permitir, o a unas pintas de Cayetano y decir, este me va a insultar, con una pulserita de España en la muñeca y decir, verás tú que voy a tener el lío en la puerta de casa. Pero ¿por qué coño la bandera de nuestro país va a ser el aliado del odio, de la violencia y de la gente que nos siga hasta el portal? ¿Por qué no va a ser la nuestra? ¿Por qué no está aquí la bandera de España? ¡Que nos la pongan, por favor! ¡Que nos la pongan! No, en esto estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, perdón. ¿Quieres que ya contesto el otro? Que ya me siento... Venga, perdón. Está sufriendo. Estamos dándole a Laura la peor mañana del mundo. Perdón. Luego seguimos fuera. Y respecto al otro. Bueno, yo creo, lo hablábamos antes de entrar, cuando estaba en la salita, cuando repetíais lo del tono contundente, duro, se lo decía a Alan, se lo decía a Juan. Digo, ¿sabéis qué pasa? Que a mí se me vigila con una lupa que no tienen ni muchas mujeres ni ningún hombre. Nunca se habla, y es maravilloso, no quiero que esto suene como una crítica, nunca se habla de las formas de Barroso o de otra gente que trabaja en los medios de comunicación. Está haciendo una peineta. Si yo llego a hacer eso, OK Diario me machaca esta semana. O sea, es que el PP me pide el cese de Televisión Española si llego a hacer una... Pero esto es lo que pasa, nunca se habla de la contundencia de un hombre, de un tertuliano. No se habla de la contundencia del tono, del enfado, oye, yo voy a seguir siendo contundente porque me da la gana y porque creo que estamos en un momento en el que hay que serlo, que la tibieza ya no vale, que no podemos ir a la guerra en chanclas, que no podemos creer que vamos a estar aquí, que vamos a sobrevivir. Y si esto ha conllevado y ha llevado a una situación en la que está provocando mucho dolor, y ahora que estamos aquí en familia, yo reconozco que yo estoy sufriendo como un perro. No digo perra para no ponérselo fácil a los digitales, pero se está sufriendo, se está llegando a unos puntos muy difíciles en los que yo cada día estoy como el niño que le hacen bullying en el cole. No quieres ir, no quieres cruzarte con cierta gente, no te apetece aguantar en el patio del colegio, pero luego por la noche llego y digo, hay que seguir yendo. Hay que seguir yendo, seguir haciéndolo, seguir denunciándolo, porque creo que nosotros, todas las personas, nosotras que estamos sentadas en estas sillas, todavía somos gente que podemos permitirnos esta denuncia. Yo agradezco y me di cuenta que esto iba de otra cosa cuando me llega el primer mensaje de una madre que ha adoptado a un niño que tenía un grupo de amigos de toda la vida y que ahora, como son fans de Santiago Abascal y de los tontos estos del micro, le hacen bullying en el cole por su color de piel. Y cuando esa madre te escribe en redes sociales, te da las gracias,
te llevas al niño para que conozca la tele, pasas tiempo con él, te das cuenta que eso merece más la pena que todo lo demás. Y que hay gente que no tiene el altavoz que estamos teniendo, tampoco el sufrimiento, pero hay otras personas que vienen de otro país y tienen dificultades enormes que no atravesamos. Entonces, sinceramente, están siendo tiempos muy jodidos para la libertad de expresión, están siendo tiempos muy duros para quienes no nos da la gana resignarnos, están siendo tiempos muy duros para las mujeres especialmente. Hay un factor común que todas compartimos en este año 2026 y es que una vez en nuestra vida, como mínimo, nos han llamado putas, zorras, guarras, rodilleras, chupa, no sé qué, le debes. Hay una diferencia entre ellos y yo. A ellos nunca les van a decir que lo que han conseguido es por un favor sexual, por chupársela, por acostarse, por tal, y a nosotras no van a parar de repetírnoslo, no van a parar. O sea, nunca se va a hablar de nuestra calidad, nunca se habla de nuestros argumentos, nunca se habla de nuestras ideas. Intentan frenar nuestras ideas y nuestros argumentos en base a nuestras tetas. ¡Vivan las tetas y vivan las ideas! Gracias, Sara, toda la razón. Ahora os voy a pedir, vamos a acabar y os voy a pedir que me hagáis caso en esta última al menos. Entonces, solo os voy a pedir una clave porque toda la razón merece la pena, hay que ir con todo, pero también necesitamos el pragmatismo de saber cómo. Y este espacio creo que también tiene que ser pues un espacio de formación para poder salir de aquí con más fuerza y con más fuerza también en redes sociales. Entonces, una clave, solo una, cada uno de vosotros, para defender la democracia, para defender el progresismo en redes sociales, en los medios y en la calle. Hay que recuperar la organización civil y hay que reforzar el sindicalismo. Solo se puede así. Lo están haciendo los verdes, lo ha hecho Mandani. Si no recuperamos estar con la gente, no vamos a llegar a la gente. Estamos intentando comunicar en el lenguaje del marketing político y no en el lenguaje de la política civil. O sea, no vas a conseguir impactar tanto en la vida de una persona como cuando tiene un problema en su barrio, estás con esa persona y acude a ti porque confía en ti, y ahí ya no tienes que quitar bulos. Sabe quién eres, sabe qué haces. Pero si tú no estás con las personas, te pueden difamar, claro, no saben quién eres. Y cuando las organizaciones han perdido ese hueco y la burocracia ha intentado acumularlo, con lo que todo el mundo aquí que está en las instituciones sabe lo que eso implica, que no es para nada el mismo lenguaje estar en una institución que estar en la sociedad civil, siendo que son las dos necesarias. Hace falta ver lo que está funcionando y hace falta revisar lo que se han hecho estos 30 años. Todo lo que hemos hablado aquí se puede solucionar recordando qué es lo que consiguió, ya no ahora, sino hace 100 años, que los trabajadores de todo el mundo se organizaran, y eso fue que había un sindicato en cada barrio, un representante en cada casa. Cuando eso existe, da igual que mientan de ti, porque yo, si me mienten de Alan, le conozco y sé que es mentira. Alan, brevemente. Estoy muy de acuerdo con Juan. Además, dicho esto, es de la ciudad de la huelga de la canadiense que conquistó la jornada laboral de las 8 horas, precisamente. Sumando a esto, yo diría además que tenemos que aprender a abrir los brazos, porque ahora está ocurriendo una cosa maravillosa en el mundo, y es que se está produciendo, está el germen, aunque ya algo más que un germen, de una organización, incluso moral diría, en la que cabe, atención a esto, desde el Papa de Roma hasta el Partido Socialista Obrero Español, hasta Giorgia Meloni, hasta cualquier persona que le preguntes por la calle, que es en contra de cosas tan básicas, son defensas tan mínimas de un sentido común, que hoy es esto pequeñito, pero que mañana puede ser la gran cosa. El tsunami de mañana puede ser la gotita que cayó hoy, y hoy esa gran coalición mundial se está construyendo. Entonces, frente a esa posibilidad que se nos abre ahora, en la que cabe, insisto, desde el secretario general del Partido Comunista Chino hasta el líder de la Iglesia Católica, que representa a 1.300 millones de creyentes en todo el mundo, hay la posibilidad de, si abrimos lo suficiente los brazos, que el sentido común, que ahora se basa simplemente en pisar al más débil y no mirar al poderoso, cambie. Pero eso se tiene que hacer con mucha generosidad y aceptando que hay gente con la que vamos a estar en desacuerdo con
con casi absolutamente todo, pero con que encontremos unos pocos puntos comunes, vamos a conseguirlo absolutamente todo. Porque si lo que hay ahora da miedo, lo que está por venir es terrorífico, terrorífico, con los grandes tecnócratas que son capaces de en un momento mandarte un mensaje diciéndote que este gobierno es criminal, unas redes sociales que controlan todos nuestros datos, a los que les asustaban los estados poderosos del siglo XX, que se preparen para las grandes tecnocorporaciones de hoy en día. Abramos los brazos porque tenemos muchos compañeros de viaje. Gracias, Alan. Sara, súper breve, por favor. Te lo prometo. Qué mala fama, no. Bueno, lo primero, gracias a todos. Gracias, compañeros, porque ha sido muy chulo. Ahora seguimos en el bar debatiendo. Bueno, yo creo que la clave la han dado. Yo creo que estoy de acuerdo. No es incompatible ni una ni la otra. Yo creo que desde la pandemia se perdió las calles, se perdieron, todo pasó a una esfera más digital, se perdieron las asociaciones de barrio, los sindicatos, toda la gente que movilizaba en sus calles, que no había nada más que se preocupase por ti mismo, porque llegases a fin de mes, porque a tu chaval le fuese bien en clase, que tu vecino que militaba en una asociación, en un sindicato y te podía echar un cable. Pero esto lo hemos vivido todos en nuestras calles, en nuestras asociaciones, en las plataformas. Y eso tiene que volver, y tiene que volver más fuerte que nunca, y tienen que volver los movimientos sociales reforzados, acompañados, y tiene que haber un relevo generacional también. Creo que tienen que acercarse los jóvenes a estos movimientos sociales, porque yo de verdad agradezco, creo que lo que están haciendo los pensionistas en este país hay que agradecérselo toda la vida, pero tenemos que acompañar a los pensionistas, hay que acompañarles, hay que apoyarles en su lucha, no les podemos dejar solos porque su beneficio es el nuestro. Y esto tiene que volver con la calle, con los sindicatos, con el cuidado, con ver la cara a cara, ganarse a la gente. Y tiene que ver también con lo digital, tiene que ver con los discursos, tiene que ver con abrazar, con arropar a la gente, con pensar no solo en el sentido común, sino en no agachar la cabeza cuando tienes la razón. Y no podemos estar más hartos de tener tanta razón. Y es que cuando la tenemos, esto lo vivimos hace un año con el caso de Giselle Pelicot con el miedo cambiando de bando. Yo creo que el miedo tiene que cambiar de bando, la vergüenza también, y que no podemos bajar la cabeza cuando unos canallas, cuando malas personas nos señalan. Ser bueno, ser honesto y ser antifascista es lo normal en este país y en el mundo. Gracias a los tres, creo que ha sido súper enriquecedor, y seamos conscientes, para concluir, seamos conscientes de lo que estamos haciendo este fin de semana, del impacto directo que tiene en la democracia, porque las políticas públicas son fundamentales, sí, pero si no conseguimos poder hacer ese relato, si no conseguimos llegar a la gente, nos ganan el relato. Y eso no tiene solo un impacto directo en el debate público, tiene un impacto directo en la convivencia y en la cohesión social. Y los únicos que podemos frenarlo somos las progresistas. Así que, compañeros, compañeras, con todos, a por ello.